Entonces, pues habiendo anunciado eso, sabemos que la autoridad del Padre, bueno, vamos a dejar esto así. Ven aquí cómo ves, aparece otra vez esta expresión. Un solo Dios hay, el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Entonces, aquí aparece la expresión un solo Dios otra vez. Un solo Dios. Esta expresión se correlaciona, la correlacionan los que saben de las Sagradas Escrituras, los insabedores. Los que saben las Escrituras correlacionan esta expresión, un solo Dios, del Nuevo Testamento con la expresión del Antiguo Testamento, del Tanaj. Shema Israel, Yahweh, nuestro Elohim, uno solo es, y no hay Dios fuera de él. Uno solo es, y no hay otro además de él. Dicen en el Nuevo Testamento respecto del Dios de Israel, y no hay otro además de él. Esto es en correlación con en el cielo y en la tierra, en la tierra y en el cielo. Entonces, en correlación con el Creador, porque ya se ha reconocido que Yeuso es el Señor. Ya se ha reconocido que Yeuso es el Señor. ¿Y quién es el Señor? Yod Hei Wab Hei, el Creador, el Dios de Israel, el Hijo, el cual es yo el Creador, es el Señor, para gloria del Padre. Entonces, habiéndose reconocido que Yeuso es el Señor, habiendo conocido respecto del Señor, que es el Creador, pero que es el Hijo y que es el Señor, acorde con la Escritura, acorde con Filipenses 2.6, y la autoridad del Padre, que es Filipenses 2.6, Hebreos capítulo 1 y Juan 1.1, que nos habla de el Padre y el Hijo en Filipenses 2.6, Hebreos 1.1 nos habla del Padre y del Hijo, y Juan 1.1 nos habla de Teos y de Logos, que es mismo, pero le llama Teos al Padre y al Hijo le llama Logos. Entonces, esta es la autoridad del Padre, por eso aquí la autoridad del Padre. Esta, Juan 1.1 en cuanto al Nuevo Testamento, Hebreos 1, capítulo 1 y Filipenses 2.6, que nos está hablando del Hijo. Nos está hablando del Hijo, el Padre en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos está hablando del Hijo. Nos está hablando del Hijo. Entonces, el Padre en el Nuevo Testamento nos está hablando del Hijo. El Padre en el Nuevo Testamento nos está hablando del Hijo. Entonces, nos está hablando del Hijo. Entonces, el Padre en el Nuevo Testamento nos está hablando del Hijo. El Padre en el Nuevo Testamento nos está hablando del Hijo. Entonces, pues esta es la palabra del Padre. En el Nuevo Testamento, Juan 1.1, que nos habla por medio, el Padre nos habla por medio de Juan, de el Hijo. Nos está hablando de su Hijo. Y el Padre en Hebreos, por el escritor del libro de los Hebreos, nos está hablando de su Hijo. Y en Filipenses 2.6, por medio del escritor de Filipenses 2.6, nos está hablando de su Hijo, que estaba con el Padre, de su Hijo en Hebreos, que estaba con el Padre, que su Hijo fue hecho partícipe de carne y sangre, como ya se ha dicho en el video anterior, y en Juan, que es el Hijo, el cual es el Logos, estaba con el Padre, y que ese Logos, mediante el cual son todas las cosas, llegó a ser hecho carne, o aquel verbo fue hecho carne, aquel logos fue hecho carne. Esta es la palabra del Padre. Y pues habiéndose dado a conocer esto, es el Padre el que está hablando de su Hijo. Y esa es la autoridad del Padre, las sagradas las escrituras.
Juan 1:1, Hebreos capítulo 1 y Filipenses 2:6. Es la autoridad del Padre que nos está hablando por medio de los escritores, los de sus ungidos, de su Hijo en las Sagradas Escrituras. Y esa es la autoridad del Padre. Punto. Entonces, habiendo reconocido, como ya hemos visto, que el Hijo, el cual es el Logos, es el Creador, y que después viene la escritura de Filipenses 2:6. Viene la escritura de Filipenses 2:6. De Filipenses 2:6. Que no existe en la forma de Dios, etcétera, etcétera. Y toda lengua confiese que Yod He Wab Shin Ain es el Señor para gloria del Padre. Entonces, Yod He Wab Hei, el Dios del Antiguo Testamento, el cual es el ungido, es el Señor. El Hijo, el cual es Yod He Wab Hei, el Creador, es el Señor. Esta expresión, Señor, es en correlación con actividad, con hacer, con actividad, con hacer. Esa palabra es en correlación con actividad, con hacer. Por eso el que obra, el que ejecuta es el que es Teos, el cual es el Hijo, el cual es el Creador, el cual es el Señor. Y toda lengua confiese que Yod He Gob Shin Ai es el Señor para gloria del Padre. Y otra vez nos está hablando del Hijo o del Logos y del Padre. Acaba en Filipenses 2:6. Entonces ya hemos visto el Yod He Gob Hei y el Padre. Está hablando Yod He Gob Hei y el Padre, el Hijo y el Padre, el Señor y el Padre. Y ahora viene este verso. Y toda lengua confiesa que Yod He Gob Hei es el Señor para gloria del Padre. Entonces acaba en Filipenses 2:6. Esto viene hacia acá. Esto viene hacia acá. Acaba aquí. Acaba aquí. Y toda lengua confiese que Yeuso es el Señor, el Creador, el Hijo es el Señor, que es actividad, obrar, hacer, en correlación con el término del Señor, actividad, 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 hacer, obrar, es el Señor para gloria del Padre, procedente de quien son todas las cosas, y en correlación con el Padre, el cerebro, procedente de quien son todas las cosas, el cual, cerebro blanco, la magnífica gloria o el poder. Entonces, se vuelve a hablar, se vuelve a poner otra vez esta expresión. Un solo Dios hay. Llega esta expresión. Un solo Dios hay, el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Y la otra expresión, un solo Señor. Ya sabemos quién es el Señor, el cual es el Hijo. El cual es el Hijo, el cual es el que es Teos, pero que no es el Padre, y el cual es el que obra, el que ejecuta o que lleva a cabo. De ahí, en correlación con él, el término del Señor, el que obra, y un solo Señor hay. Yod He Waw Shin Ai, Yod He Waw Shin Ai, mediante quien son, aquí la expresión mediante, que es en correlación con que él obra, o que ejecuta, o que lleva a cabo. Mediante quien son todas las cosas, el cual es el que es él, que es Teos, pero no es el Padre, procedente de quien son todas las cosas, sino mediante. No es el Padre, punto. El que es Teos, pero no es el Padre. A lo que voy es a esto, que aunque el Logos, el Señor, el Logos, el cual es el que es Teos, pero no es el Padre, y a esta expresión, un solo Dios hay. Aquí ya está reconociendo con la expresión de un solo Dios, ya está reconociendo a el Padre. Un solo Dios hay. Dos puntos. Estamos viendo claramente que está diciendo ahora el Padre. El Padre. El procedente de quien son todas las cosas, el cual no es el Señor, no es el Hijo. Entonces aquí ya se reconoce como un solo Dios en el Nuevo Testamento, ya no un solo, se reconoce, se está diciendo como un solo Dios hay en el Nuevo Testamento al Padre, está reconociendo como un solo Dios en el Nuevo Testamento a el Padre.
lo dice procedente de quien son todas las cosas. Y se está reconociendo además que hay un solo Señor. Yai, Yod, Hei, Wav, Shin, Ai, Yeuso. Yod, Hei, Wav, Shin, Ai, Yeuso, mediante quien son todas las cosas, el cual es el que es Teos, pero no es el Padre. El Teos, pero no es el procedente de quien son todas las cosas, pero no es el Padre. Entonces, aquí con la expresión Teos está en correlación con el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que dice el Shema? Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, dice el Señor, nuestro Dios, uno solo es, y no hay otro fuera de él o además de él. Es en correlación con, es en correlación con el Hijo, el Creador, el cual es el que es el Señor. Entonces, ahí se está reconociendo nada más en correlación con el término un solo Señor. Pero se está reconociendo un solo Dios. Hay el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y un solo Señor. Entonces, cuando dice uno solo es, cuando dice, como dice, ¿quién es un Dios fuera de Yod, Hei, Wav, Hei? Entonces, ¿quién es una roca a excepción de nuestro Dios? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es Él y no hay otro además de Él, en correlación con el Creador, que Él es y que Él es el Creador y que Él es el único que es Teos en los cielos, bueno, en la tierra y fuera de los cielos y la tierra, en correlación con el reino de la luz. Punto. Entonces, aquí se reconoce ahora ya como un solo Dios, como el único Dios, a el Padre. Ya no a Yod, Hei, Wav, Hei, sino al Padre. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Si aquel que es Teos era el Logos, por tanto el Logos es el que es Teos, pero no es el Padre, procedente de quien son todas, no es el Padre, procedente de quien son todas las cosas, sino que es el Hijo, el Señor, mediante quien son todas las cosas. Estas son las expresiones, porque tenemos la expresión hijo, hijo, y arriba de esta expresión tengo la expresión Señor, hijo, Señor. Bueno, tengo la expresión Señor, el Hijo, Señor, y el Hijo, el Señor, el Creador, uno, mediante quien son todas las cosas. Aquí va la expresión mediante quién son todas. Y aquí va la expresión el Padre, procedente de quién son todas las cosas, el cual es el que es Teos, y Teos era el Logos. Por tanto, el Señor es el que es Él, que es Teos, y no hay otro Dios fuera de Él en cuanto a en los cielos, en cuanto a la tierra, por los que aquellos que son llamados dioses, y en cuanto al cielo, porque vamos a decir que hay otro Dios que no sea, que hay otro Dios aparte de el Señor, y el cual es Teos, ahí arriba. No podemos, bueno, la escritura está hablando claramente en correlación con creador, con creación, en correlación con dioses, dioses. Pues de ahí la expresión con D minúscula. De ahí la expresión dioses, con D minúscula, dioses. Aquí, en cuanto a los llamados dioses, porque aunque hay muchos dioses y muchos señores, otra vez la expresión no hay muchos dioses con esta y muchos señores, realmente para nosotros un solo Dios hay. Aquí se está reconociendo el un solo Dios por encima de los dioses o de los que son llamados dioses. Un solo Dios hay, un solo
Dios hay. Un solo Dios hay. ¿Y qué es aquí? Teos. Teos. Fuera. Un solo Dios. Teos. Teos. Omicron. Un solo Dios hay. Y luego aquí está la expresión el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Un solo Dios hay, el Padre. El Padre. El Padre. Luego sí dice procedente. Procedente de quién son todas. Todas las cosas. Cosas. Y un solo Señor. Señor hay. Yeuso, da el nombre. Yod, Hei, Wau, Shin, Ain. Yeuso. Yeuso, mediante. Aquí está la expresión mediante. El Señor. El término del Señor para Él. ¿Por qué? Porque Él es mediante quien son todas las cosas. Él es Yod, Hei, el antiguo Yod, Hei, Wau, Hei. El que obra. El que ejecuta. Ejecuta, el que lleva a cabo, lleva a cabo, el que hace, el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo, el que efectúa, el que efectúa, el que el que lleva a cabo, hasta ahí. Hay un solo Señor, hay. Yod, Hei, Wau, Shin, hay. Mediante. ¿Mediante quién? ¿Mediante quién son? ¿Mediante quién son todas? Todas las cosas. ¿Mediante quién son todas las cosas? ¿Y quién es este Señor? ¿Mediante quién son todas las cosas? Sino el que es Él, que es Teos. Porque Teos era el Logos. El Logos. El Logos. Teos era el Logos. Por tanto, el Logos es 1, 2, 3, 4, 5. Es el que es Él, que es. Logos es el que Él es. Que es el que es Teos. Teo. El que es Teos. Teos. Omicron. Teos. Pero el Hijo. Pero no es el Padre, sino el Hijo. Pero no es el Padre, no es el Padre, sino Él, no es el Padre, sino el Hijo, el Señor, el Señor, mediante quien son todas las cosas. Por eso dice, para que toda lengua confiese que Yod, Hei, Wau, Shin, Ain, el Hijo, el Creador, es el Señor. Es el Señor para gloria del Padre. Vemos la diferencia entre el Señor y el Padre. Y vemos la diferencia y reconocemos un solo Dios. Por encima ahora de los dioses y de los llamados señores. De los dioses, un solo Dios, porque aunque hay muchos dioses y señores, realmente para nosotros un solo Dios hay. El Padre, procedente de quien son todas las cosas, y un solo Señor. Y un solo Señor hay. Yod, Hei, Wau, Shin, hay, mediante quien son todas las cosas. Y esto es lo que se reconoce en las Sagradas Escrituras. Y la autoridad recae sobre los que han anunciado la verdad, los que el Padre ha utilizado para anunciar la verdad. ¿Y quiénes son? Pues yo, que está aquí, que soy yo. Y pues
el escritor de Juan, el que escribió Juan en Juan 1:1, el que escribió Hebreos en Hebreos capítulo 1 y el que escribió en Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 y el que escribió en el verso donde dice, el que nos habló de los que no hay, que para que haya muchos dioses y señores, para nosotros realmente un solo Dios hay, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y un solo Señor, Yauso, mediante quien son todas las cosas, el cual es el que él, el cual es, el cual es el que es Teos, porque Teos era Logos, por donde Logos es el que es Teos, pero no es el Padre, procedente de que son todas las cosas, sino el Hijo. Esa es la verdad para nosotros. Nosotros, un solo Dios hay, el Padre, y un solo Señor, el cual es el que es Teos, pero no es el Padre, sino el Hijo, mediante quien son todas las cosas, el cual es el que es el Señor, el cual es el que se conoció en el Antiguo Testamento, el Señor, el Creador, el Señor, el Creador, del cual se dice en el Antiguo Testamento, y el cual se dice en el Antiguo Testamento, el Shema, o Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es Él, y no hay otro, no hay otro fuera de Él, no hay en correlación con que no hay otro fuera de Él. Vamos a poner atención en la expresión que dice que no hay otro fuera de Él, pero desde el Antiguo Testamento se nos reconoce que el Creador, el único Dios, es en correlación con la tierra, y en el cielo en correlación con el creador, es el creador. El creador. De ahí todos los demás que son dioses. Por eso el creador es el único que es Teos, que se reconoce que es Teos. Aunque no se sepa lo que se anuncia en Juan 1:1, porque todavía no llega Juan 1:1. Es el que es Teos, es el que es Teos. El Señor y todos los demás, pues todos los demás son dioses, son los que son identificados con el término de minúscula, dioses, dioses, son los dioses que están correlacionados con los ídolos, los dioses. En ese sentido es que se dice de quién es un dios, quién es un teos, fuera, fuera de, fuera de Yod, Hey, Wab, Hey. ¿Y quién es una roca? ¿Quién? ¿Y quién es una roca? ¿Quién es una roca? Una peña. ¿Quién es una roca? A excepción de, nuestro Teos. A excepción de nuestro Teos, en hebreo es Elohim. Elohim. En español es Dios. Él ya ha recibido su término teos de aquel que está más arriba que él. ¿Quién es el que está más arriba que él? El Padre. Como ya se ha hablado, el Padre. Y de ahí el Logos recibe su identificante de teos. Identificante de teos. Y el cual en hebreo es Elohim. El cual es el creador. El creador, el cual es el Hijo, el cual es el Señor, para gloria del Padre, el Señor, el que obra, el que ejecuta o el que lleva a cabo, el que hace, obra, ejecuta, no, el que hace con sus propias manos, el que obra, el que ejecuta o el que lleva a cabo. El que obra, el que hace, el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo. El Señor, el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo. Punto. Hasta ahí. Hasta ahí. Punto. Hasta ahí.
es lo que se va a anunciar. Punto. Punto. Podemos seguir hacia otra cosa, como por ejemplo, ya hemos dicho en que no podemos decir que diga que, podemos decir que, por ejemplo, en este sentido es en el cual se dice, ¿por qué vamos a decir que bueno, vamos a decir que no podemos decir que un solo Dios hay, Yod He Wav Shin Ain, un solo Dios hay? ¿Quién es un Dios fuera de Yod He Wav Hei? ¿Quién es una roca a excepción de nuestro Dios? Se reconoce como Dios solo a Yod He Wav Hei, al Creador, el Shaddai, por encima de los dioses. Se reconoce a Dios, Teos. Se reconoce a Teos, al Creador, a Yod He Wav Shin Ain, Yod He Wav Shin Ain, al Creador, a Yod He Wav Shin Ain, al Creador por encima de los dioses, por encima de los dioses, por encima de los dioses. Punto. Esa es la realidad. Es inconocido no han conocido al Padre, a la magnífica gloria. No han conocido al Padre. No han conocido al Padre, a la magnífica gloria, o al poder, el cual Padre, pues es el cual Padre es un alguien. No han conocido al Padre, a la magnífica gloria o al poder, el cual tiene su identificante primero de Teos. Teos, de ahí Teos, de ahí el Logos. Teos era el Logos, por tanto el Logos, el cual es el Hijo, el cual es el Creador, era Teos. Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo. El Hijo, aunque ellos no conocían que el Hijo, el cual es el Creador, el cual es el Hijo, que el Hijo, el cual es el Creador, fuese un Hijo, con H mayúscula, y tampoco conocían que era el Logos, porque estos testimonios ya son dados a los escogidos del Padre, hasta a los escogidos del Padre en el Nuevo Testamento. Este testimonio ya son dados a los escogidos del Padre en el Nuevo Testimonio. Al escritor del libro de los Hebreos, que habla del Hijo, y a Juan, que habla de Logos. Hasta ahí. Y el testimonio de Filipenses. Entonces, pues no podemos decir que cuando dice quién es un Dios fuera de Yod He Wav Hei, quién es un Dios fuera de Yod He Wav Hei, está reconociendo como único Dios por encima de los dos dioses. ¿Y quién es una roca? ¿Quién es una roca? ¿Quién es una roca? Roca, 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 a excepción de nuestro Dios, excepción de nuestro, de nuestro. De nuestro Teos, nuestro Dios, nuestro Elohim. Entonces, y la expresión dice que no hay otro fuera de él. ¿Quién es este Teos que está acá arriba, el cual es el Padre? Pues vamos a decir que es él, que no es el mismo, porque es el Padre acá, pero es Teos, el que está aquí, es Teos. Vamos a decir que el Padre es otro, que no es Yod He Wav Hei. Yod He Wav Hei es el que es Teos. ¿Y quién es este Teos? Pues vamos a decir que es pero no como el Padre, es este Teos. Vamos a decir que es este que está acá arriba, pues es este que está acá arriba porque es Teos, porque Teos era el Logos, por tanto el Logos
es Teos. De ahí es, no vamos a decir que es este que está acá arriba, porque acá arriba está el Padre. Y ahí diríamos que no es el Padre, porque este es el Padre. Pero dice, y Teos era el Logos, por tanto el Logos es el que es Él, que es Teos, 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 pero no es el Padre, sino el Hijo. Ahora, aquí se reconoce, ahora en el Nuevo Testamento se reconoce al Padre como el único Dios, o el solo Dios, el único Dios. Un solo Dios hay, el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Entonces, ¿quién es el Hijo? Vamos a decir el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pues el Hijo es el que es Él, que es Teos. Es Él. De ahí la expresión por cuanto Teos, la expresión de yo. Porque es Él. Porque Teos era el Logos. Por tanto, el Logos es Teos. De ahí la expresión para, en correlación con este Teos, de yo. La expresión de yo. Pero llevador a cabo. Llevador a cabo. El que ha llevador a cabo, mediante quien son todas las cosas, el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo, el que efectúa, el que efectúa. El primer término es hace, el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo, el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo, mediante quién son todas las cosas, y el cual es reconocido como único Teos por encima de los dioses hasta ahí de los dioses o de los que son llamados dioses o de los dioses. Punto. Es lo que se va a decir. Por encima de los que son llamados dioses. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, entonces, encima de los llamados dioses. Entonces, pues, ahora estamos viendo el Padre, Teos, el original, pues el cual no es un dios. No es una creación, no es un dios, sino que es Teos. ¿Por qué el término para él de Teos? ¿Qué significa el término Teos? Aquí, que está por encima de los dioses, que los dioses están por debajo de él, o que está por encima de los dioses. Y lo voy a poner de los dioses. ¿Por qué Teos? Que está por encima de los dioses. Porque este es el que tiene dominio. Pues vemos el terreno con él el término Dios, Teos. El poder total, el dominio total, ¿qué indica realmente el término Teos? Autoridad total, dominio total sobre todo lo que hay. Necesitamos investigar qué es lo que enuncia el término Teos. Un dominio total, una autoridad total. Estos, aunque son llamados dioses, no tienen ni siquiera vida, por ejemplo, en cuanto a los ídolos. Pero hay muchas cosas, pues vamos a decir que hay muchas cosas que son llamados dioses, como, o sea, es dioses en correlación con poder. Ni siquiera el creador no es un dios. El creador no es un dios, sino es el que es Teos. ¿Por qué? Porque Teos era el Logos. Por tanto, el Logos es el que es Teos. De ahí el término yo, que es yo, Dios, que es yo, Teos. Pero el Hijo, llevador a cabo, el que obra, el que ejecuta, el que hace, el cual no es un dios. No es un dios. Por tanto, también está por encima de los dioses. Y ahí son eliminados, pues, los dioses. Los dioses. Los dioses. Y no solamente los dioses, sino también los llamados señores, con negro, con los llamados señores. Los llamados señores son eliminados en correlación con el antiguo, que era lo que llamaban ellos señores en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, en correlación con qué era lo que decían ellos que son los señores, en correlación con creadores, los creadores o los señores, en correlación con los dioses, ya sabemos la verdad, quién es Dios y quién es el Logos. Logos es el que es Teos, de ahí el término yo, que es Teos, Dios, es Dios, pero diferente. El que obra, el que ejecuta, ahora es de carne y sangre, el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo.
Entonces, sin embargo, para nosotros un solo Dios hay, Teos, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y un solo Señor, el Logos, el Hijo, mediante quien son todas las cosas, el cual es el que es Él, que es Teos, y porque Teos era el Logos, por tanto el Logos es el que es Teos, de ahí el término yo, es Teos, es Dios, Elohim es Dios, hasta ahí, que en hebreo el término es Elohim, en griego es Teos, en español es Dios, en hebreo es Elohim, Teos, pero el que obra, el que ejecuta, el que lleva a cabo, el Hijo, el cual es identificado con el término Señor, para que toda lengua confiese que Yeuso es el Señor para gloria, el que obra, el Señor para gloria del Padre, es el Señor para gloria del Padre. Aquí los dioses son borrados, son quitados. Más que he puesto esto porque ya no pude escribir acá arriba, pero acá va eso. Te Omicron, Teos, el Padre, el Padre, la magnífica gloria o el poder, magnífica gloria o el poder, el o el poder, procedente de quien son todas las cosas. Entonces, y conocemos la verdad sobre el Padre y sobre el Hijo, sobre Teos y sobre Logos. Y el Logos el que es Teos, de ahí el término yo, que es Teos, que está por encima de los llamados dioses o de los señores. Está por encima de los dioses o de los señores, de los dioses y de los señores. De los llamados dioses y llamados señores. Punto. Eso es lo que voy a decir y eso es lo que voy a anunciar. Punto. Punto. Punto.